Bueno, como clase piloto voy a hablar del tema número 2, que es flujo uniforme, y específicamente del subtema 2.1, que es la ecuación de Chezy y Manning. Bueno, pues, ¿qué pasa? A partir de por ahí del año de 1769, el ingeniero francés Antonio Chezy determina su famosa fórmula, más que ecuación es una fórmula, la fórmula para determinar la velocidad de un canal, que es la base de muchas fórmulas para determinar otros parámetros, que se le conoce como fórmula de fricción, pero es para obtener una velocidad en un canal. Bueno, pues vamos a deducir dicha ecuación. Primeramente hay que plantear gráficamente el problema. Entonces, para lo cual, bueno, pues lo que generalmente pasa en hidráulica de canales, hay que dibujarnos nuestro canalito. Esta es la plantilla del canal. Aquí viene. Tiene un ángulo de inclinación θ. Luego traemos nuestra superficie libre del agua. Aquí viene. Proyectamos. Y bueno, aquí tendríamos nuestra sección transversal del canal o del río, puede ser también, donde esta es su área hidráulica, que ya previamente se vio en la geometría y características geométricas de un canal. Esto viene siendo su perímetro mojado. Son parámetros que vamos a utilizar en dicha deducción. Bueno, para esto Chezy plantea un volumen de control con la ayuda de dos secciones en un canal. Tenemos la sección 1 y la sección 2. Asimismo, se plantea un volumen de control. Que ese volumen de control nos sirve para plantearnos un sistema de fuerzas, ¿no? Entonces ahí está el volumen de control. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las hipótesis que utilizó Chezy para determinar su famosa fórmula de fricción o fórmula de velocidad. Bueno, vamos a plantearlo. Generalmente son tres hipótesis. La primera se refiere a un flujo uniforme y permanente. Bueno, ¿para qué se refiere un flujo uniforme? Un flujo uniforme, expresándolo matemáticamente, dice que dy en dx es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Hay que plantearnos un sistema de referencia que es paralelo a la plantilla del canal con un ángulo de inclinación θ. Esto nos está diciendo que si nos desplazamos en dirección de x, como nuestro sistema de referencia lo dice, en cualquier sección que nos paremos no hay un cambio de tirante, el tirante es constante. Y si el tirante es constante, pues lógicamente el área es constante, la velocidad constante y otras propiedades son constantes. A eso se refiere. Pero también en un flujo uniforme resulta ser que la plantilla del canal S0, al tener los tirantes igual, es una paralela. La pendiente del agua, que le llamo S subíndice A, y S0 son iguales. Entonces tenemos que S0 es igual a SA.
Y bueno, aquí no planteo la ecuación, la línea de energía, porque en este análisis no se utiliza, se plantea un sistema de fuerzas. Bueno, y también, ¿a qué se refiere un flujo permanente? Flujo permanente. Aquí ya la variable para caracterizar el flujo ya no es la distancia, es el tiempo. Entonces quiere decir que la diferencial de la velocidad respecto del tiempo es igual a 0. O sea que si nos paramos ahora no en el desplazamiento, sino en el tiempo, en una sección, si supongamos es un análisis en el cual va a durar 20 minutos el experimento, durante esos 20 minutos en esta sección no va a cambiar la velocidad. Y al no cambiar la velocidad, pues no hay un cambio de tirante, porque por continuidad, como ya se explicó anteriormente en otros temas de hidráulica, lo han visto, que si la sección hidráulica no cambia, la velocidad no cambia. Entonces esto también está relacionado con el tirante, no hay un cambio de tirante en el tiempo en esta sección. Ese es el primer planteamiento que hace. Luego un segundo planteamiento que plantea es un equilibrio dinámico. En el que plantea que la resultante de las fuerzas que actúan en este volumen de control en dirección del movimiento es igual a 0. Bueno, aquí viene un gasto Q. Aquí viene un gasto Q. Entonces también, regresándonos un poquito a esto de flujo permanente, se refiere que no hay un ingreso de gasto en intermedio en una de las secciones. Entonces el gasto que entra es igual al gasto que sale. Entonces el equilibrio dinámico se refiere que no hay una fuerza resultante, y aunque se está desplazando el fluido, este volumen de control se considera como un cuerpo rígido. ¿Y a qué se refiere eso del equilibrio dinámico? Si no hay una fuerza resultante, por segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, tendríamos que tener una masa que se acelera, pero no se acelera porque no hay cambio de velocidad. Y al no haber cambio de velocidad, pues esa fuerza resultante tiene que ser 0. De ahí se plantea ese equilibrio dinámico. Y luego, otra hipótesis, o más que hipótesis, una aseveración que se utiliza en la mecánica de fluidos, dice que el esfuerzo de fricción es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Vamos a llamarle a ese esfuerzo tau, que es K por V cuadrada, que es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces ese es el esfuerzo de fricción, que por ser un esfuerzo tiene unidades de fuerza entre unidades de longitud al cuadrado. Entonces ya tenemos flujo permanente y uniforme, las pendientes son iguales, todo esto, el equilibrio dinámico. Entonces vamos a plantear esto del equilibrio dinámico. Tenemos ese volumen de control. ¿Qué fuerzas interactúan con ese volumen de control? Pues primeramente, pues el peso propio de ese volumen de control. Le vamos a llamar W. Pero el análisis, como aquí lo dijimos, va en dirección del flujo. Entonces tenemos que tener la componente de ese peso en dirección del flujo, que le voy a llamar Fx. Por geometría, este es el ángulo θ, que lo tenemos aquí. Nuevamente, rápidamente recordando geometría. Si tenemos este ángulo θ, si yo trazo una perpendicular con esta y una perpendicular con esta, pues resulta ser que θ se vuelve a presentar aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? De aquí sale este θ. Lo planteo porque muchas veces ahí hay confusión. Bueno, posteriormente tenemos la componente del peso, del volumen en dirección del flujo. Ahora, ¿qué otra fuerza se presentan? Aquí tenemos un empuje hidrostático. Que si ustedes recuerdan sus clases de hidráulica o de mecánica de fluidos, el empuje hidrostático pues se caracteriza como una cuña de presiones
hay una fórmula general o la cuña de presiones. Aquí estoy dibujando la cuña de presiones y bueno, toda esa cuña de presiones tiene una fuerza resultante, que sería, aquí lo voy a llamar E1, E2. Entonces tiene en dirección del flujo el peso propio del agua, su componente del peso en dirección del flujo. Tenemos el empuje hidrostático 1, el empuje hidrostático 2. ¿Y qué otra fuerza nos falta? Pues nos falta la fuerza debida a la fricción. Le voy a llamar F tau. Pues ese F tau resulta ser que es la oposición al desplazamiento del agua y tiene que ver con la resistencia o el esfuerzo de fricción debido al contacto del agua con las paredes del canal. Bueno, planteemos el equilibrio dinámico del que habla Chessy. Entonces dice que la sumatoria de fuerzas en dirección del flujo es igual a 0. Bueno, pues ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos el empuje hidrostático 1, lo ponemos positivo porque va en dirección del flujo, en dirección del sistema de referencia, y luego tenemos la fuerza de fricción total ejercida menos F tau, porque va en dirección opuesta a nuestro sistema de referencia. Tenemos la componente efectiva del peso en dirección del flujo, que le llamamos Fx, y luego tenemos la fuerza del empuje hidrostático en dirección opuesta al flujo, pues le llamamos E2, y todo eso es igual a 0 para ese equilibrio dinámico. Ahora, si observamos el prisma o cuña de presiones para determinar el empuje hidrostático, tiene que ver con la profundidad, y como es un flujo uniforme y no hay cambio de tirante de una sección a otra, pues estos empujes son iguales en direcciones opuestas, pues de esta ecuación se descartan, se eliminan. Entonces finalmente nos queda que F tau o fuerza de fricción es igual a la fuerza o a la componente, perdón, aquí es más porque es positivo, es igual a la componente efectiva del peso en dirección del flujo. Ahora vamos a determinar la fuerza en dirección del flujo. Bueno, ¿cómo obtenemos ese componente del peso? ¿Cómo obtenemos el peso de este volumen de control? Pues el peso, le voy a llamar W como lo tenemos aquí, resulta ser que es el peso específico del agua por ese volumen. Recuerden que el peso específico tiene unidades de fuerza entre volumen. Entonces, si multiplicamos por el volumen, nos da una fuerza. ¿Cuál es el volumen de ese volumen de control? Pues sería el área transversal multiplicada por la longitud entre secciones, que yo le llamo delta L. Entonces tendremos que es gamma por A por delta L. Ese es el peso, pero Fx no es el peso, es la proyección o la componente en esa dirección. Entonces resulta ser que Fx es igual al peso, que lo tenemos aquí, por delta L, por la componente del peso, que en este caso es el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros, aquí se forma el ángulo de 90 grados, si nosotros planteamos por ley del paralelogramo según la estática, tenemos una componente, esta sería la componente que es perpendicular a la plantilla del canal, esta sería la componente paralela a la plantilla del canal, y esta es el peso en sí, y aquí tenemos el ángulo teta. Entonces nosotros estamos buscando esta Fx, entonces el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería Fx entre W, y ya tenemos, en este caso, este es W, y de ahí sale que f de x es al peso por el seno de teta, que ya lo determinamos aquí, que el peso es ese peso específico por el área, por esa delta L, por el seno del ángulo. Pero igual ya lo vimos anteriormente en sus clases de canales.